tema que afecta, pues, de las más frecuentes que hay, no solamente en torno a estas consultas diarias, sino también en nuestros propios domicilios. Y es cómo se trata hoy día las amigdalitis. Es posiblemente de las patologías que más ciclos se están produciendo, están dando en cuanto a los tratamientos. Medicina, cirugía, poca cirugía, mucha cirugía. Y bueno, hoy tenemos a María Rey, licenciada, especialista en área, por eso te han cambiado ya, como estamos comentando ahora, ya el nombre, que va a ser la que nos aclare un poco qué existe actualmente o lo último que hay en la evidencia científica sobre el tratamiento de la amigdalitis. María está trabajando en el Hospital General, como casi todos sabéis, y bueno, esperemos que hoy nos informe realmente qué es lo último que hay que hacer, de forma que sirva mucho de coordinación entre primaria y hospital, de forma que los padres que son los más afectados, tengamos una idea clara de qué es lo que hay entre todos. Quiero recordaros la conferencia de mañana del profesor Cruz Hernández sobre el tratamiento individualizado del cáncer, que creo que va a ser muy interesante, a las 7 de la tarde. Cuando quieras, María. Hola, buenas tardes. Bueno, pues os voy a hablar de las indicaciones de la amigdalectomía. La amigdalectomía es el acto quirúrgico de extirpar las amígdalas palatinas y representa una de las cirugías más frecuentes, pero también de las más controvertidas, porque no hay muchos documentos de consenso sobre sus indicaciones. El primer documento escrito que tenemos que dé constancia de la existencia de la amigdalectomía es del siglo I y está escrito por Aulo Cornelio Celso y está en el Tratado de Medicina, donde describe por primera vez la técnica. Desde entonces han pasado muchos años y actualmente lo que hacemos es una disección bajo anestesia general, pero hasta finales del siglo XX se usaba sobre todo el tonsilotomo, el Schluder, que se hacía con el paciente despierto y se realizaba una sección de la amígdala como con una guillotina. La faringe es un canal musculomembranoso que se divide en rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. Su superficie está constituida por linfoepitelial. Este tejido linfoepitelial forma algunos conglomerados que en su conjunto forman el anillo de Waldeyer. Tenemos las amígdalas palatinas, que están situadas entre el pilar anterior amigdalino y el pilar posterior. Tenemos las adenoides, que están situadas a nivel de la rinofaringe en el techo y la pared posterior. La amígdala lingual, que está situada a nivel medial en la parte posterior de la lengua. Y también tenemos cordones laterales, que están situados entre la pared posterior y las laterales. Y existen unos pequeños conglomerados que son las amígdalas tubáricas, que están al lado de la zona de salida de la trompa de Eustaquio. Todos ellos tienen vasos linfáticos eferentes pero no aferentes. La superficie de las amígdalas está cubierta por epitelio, pero este epitelio no las recubre solamente en su superficie, sino que forma unas invaginaciones. Esas invaginaciones forman a veces auténticos canales dentro de las amígdalas y su objetivo es aumentar la superficie de contacto con los antígenos. Son las criptas. Más o menos cada amígdala tiene entre 10 y 30 criptas. En ellas se concentran macrófagos y otras células inmunes. Así que podemos decir que las amígdalas son la estación centinela del sistema inmune, porque presentan los antígenos que van a pasar hacia la vía aérea y hacia la vía digestiva. En las criptas se acumulan colonias de bacterias y mezcladas con las secreciones que hay en las propias criptas se puede formar el casium, que es lo que vemos en la foto. Las indicaciones, después de tantos años de realización de la amigdalectomía, han variado mucho. En la era preantibiótica
La amigdalectomía era el arma terapéutica para las amigdalitis y también para prevenir las complicaciones como la glomerulonefritis y la fiebre reumática, que podría producir cardiopatía reumática. Cuando se empezaron a usar los antibióticos, siguieron durante muchos años realizándose amigdalectomías de forma masiva, pero ya en la década de los años 70 empezamos a plantearnos las indicaciones, de forma que en los últimos 20 años han descendido en un 80%. Como vemos aquí, vemos representado en color verde las indicaciones de amigdalectomía por infecciones de repetición, por faringoamigdalitis, y en azul las realizadas por el conflicto de espacio en la vía aérea superior, por la hipertrofia. En azul verdoso, cuando la indicación es por ambas, y luego en gris, otros motivos de amigdalectomía. Lo que vemos es que la evolución cada vez va, en los últimos años ya se ha estancado, pero la tendencia es que cada vez se hacen más amigdalectomías por el conflicto de espacio y menos por infecciones de repetición. Entonces, vamos a hablar de todas las posibles indicaciones. Empezando por las infecciones de repetición. La faringoamigdalitis aguda es una de las enfermedades infecciosas más comunes en la consulta del médico de familia. La etiología más habitual es la viral y dentro de la bacteriana el principal responsable es el Streptococcus pyogenes o beta-hemolítico del grupo A. Es una de las razones por las que se prescribe un antibiótico en nuestro país, de las más habituales, con una tasa del 80%. Es decir, que un paciente que tiene una amigdalitis tiene una probabilidad del 80% de ser tratado con un antibiótico, a pesar de que la causa bacteriana en niños ronda el 20-30% y en adultos entre el 5 y el 15%. Entonces, la causa más habitual son los virus, entre ellos los adenovirus. De la bacteriana, el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Además, podemos tener portadores asintomáticos, sobre todo entre los niños. Y es muy importante comentar que los estreptococos que causan las faringoamigdalitis siguen siendo sensibles a las penicilinas. Todavía no se ha demostrado ninguna resistencia a penicilinas y otros beta-lactámicos. El mecanismo de transmisión puede ser por vía respiratoria, sobre todo es a través de pequeñas gotas de saliva al toser, al hablar, al estornudar, o también por contacto con llagas de las infecciones del estreptococo en la piel. En menores de 3 años es poco habitual y existe un pico de máxima incidencia entre los 5 y los 15 años. Luego en adultos jóvenes baja un poquito más y ya en mayores de 50 años es poco habitual. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Antecedentes familiares, hacinamiento, contaminación ambiental, incluyendo el tabaquismo, y de comentar que todos los grupos poblacionales están igualmente expuestos, da igual su perfil socioeconómico. Y es importante destacar que la media de baja laboral o absentismo escolar ronda los 6 días por episodio. Entonces, la mayor parte son de origen viral en el contexto de un cuadro catarral. Se presentan en forma de brotes epidémicos y se acompañan de síntomas virales, como la congestión nasal, la febrícula, la tos, disfonía, cefalea o mialgias. Y la bacteriana cursa con un cuadro brusco de fiebre alta, escalofríos, odinofagia y disfagia más intensas, pero no presentan síntomas virales. Entonces, diferencias entre la viral y la bacteriana. Pues en la edad, la bacteriana se concentra entre los 5 y los 15 años. La bacteriana afecta más en invierno y primavera. En la viral el inicio es más gradual y en la bacteriana es más brusco. Los síntomas de la viral, la fiebre y la odinofagia, son más leves que en la bacteriana. Y en la viral se asocia de tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias, diarrea. Sin embargo, la bacteriana asocia más cefalea, náuseas, exantema.
La faringe en la viral es más eritematosa y en la bacteriana más inflamación. El exudado es más o menos igual en los dos, un poquito más en la bacteriana. Y respecto a las adenopatías, en la viral son múltiples y pequeñas o pueden estar ausentes, y en la bacteriana pueden ser más dolorosas y más aumentadas de tamaño. Bueno, con la evidencia disponible se han desarrollado determinadas escalas que nos ayudan a predecir la probabilidad de que la amigdalitis sea bacteriana. Una de ellas, sencilla, es la de los criterios de Centor. En ella tenemos 4 criterios, que son la fiebre, el exudado, las adenopatías laterocervicales dolorosas y la ausencia de tos. Cuantos más criterios Centor, más probabilidades de que estemos ante una faringoamigdalitis por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Entonces, si fuesen 0, la probabilidad es mínima. Si fuese 1, del 10% solamente. Si son 2, un 15%. Si son 3, entre el 25 y el 35%. Y si cumplimos los 4 criterios, hay un 50% de posibilidades, más o menos, de que estemos ante una bacteriana. La prueba de referencia sería el cultivo, pero tenemos problemas con el cultivo porque, claro, no nos permite hacer un tratamiento instantáneo, porque tarda entre 24 y 48 horas y además no en todos los centros de salud hay recogida diaria. Existen también otros métodos microbiológicos, como son las pruebas de detección antigénica rápida del estreptococo. Se realizan en la misma consulta y obtenemos el resultado en 5 minutos. Se basan en la extracción del antígeno tomando una muestra con un hisopo sobre el exudado y se depositan en cubetas en las que se añade un reactivo con anticuerpos antiestreptocócicos. Entonces, basándonos en eso, en el caso de que nos enfrentemos a un paciente con una faringoamigdalitis aguda, tendremos que valorar si estamos ante un caso especial de un paciente que tenga una sintomatología grave, antecedentes de fiebre reumática, inmunodepresión o que exista un brote comunitario, y en estos casos directamente pautaremos un tratamiento antibiótico. Si no, entonces miraremos cuántos criterios hay, si existe fiebre, si hay adenopatías dolorosas, si hay exudado y si hay ausencia de tos. Si tenemos menos de 2, entonces pautaremos un tratamiento sintomático. Si tenemos 2 y tenemos disponibilidad de la prueba en nuestra consulta, entonces la realizaremos. Si es positiva, antibiótico; si es negativa, sintomático. Si no la tenemos, pues lo que podemos hacer es pautar un tratamiento sintomático y usar la prescripción diferida de antibióticos, valorar al paciente en un par de días. En el caso de que sean más de 3 los criterios, si tenemos el test, lo hacemos. Si es positivo, antibiótico; si es negativo, tratamiento sintomático; y si no lo tenemos y son más de 3 los criterios, directamente el tratamiento antibiótico. Entonces, los objetivos del tratamiento sería acortar el curso de la enfermedad, que se ha demostrado que la variación está más o menos entre 16 horas y 2 días, erradicar el germen, evitar el contagio. 24 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico, el cultivo se negativiza en un 97% de los casos. El objetivo también es prevenir posibles complicaciones y mejorar la sintomatología. Entonces, respecto al antibiótico, el tratamiento de primera elección es la penicilina V, la fenoximetilpenicilina, en una dosis de 1.200.000 unidades vía oral cada 12 horas o 500 miligramos cada 8 horas, entre 8 y 10 días. En los niños, entre 25 y 50 miligramos kilo día. Como alternativas tenemos el benzetacil, la penicilina G, 1.200.000 unidades intramuscular en una dosis, la amoxicilina, 500 miligramos cada 12 horas de 8 a 10 días,
cefalosporinas de primera generación, y luego en caso de alergia a betalactámicos tenemos la clindamicina o macrólidos como la josamicina. En caso de recurrencias, amoxicilina clavulánico, 500-125 cada 8 horas. Bueno, respecto al tratamiento sintomático, se recomienda el reposo durante el proceso febril y la toma de líquidos, evitar irritantes, y también se recomienda en guías americanas gárgaras con agua caliente y sal. Como tratamiento no antibiótico, la guía europea recomienda analgésicos y antiinflamatorios y dice que el ibuprofeno y el diclofenaco son ligeramente más efectivos que el paracetamol para el dolor de garganta. Entonces, ¿cuándo hacer una derivación durante un episodio de faringoamigdalitis? Pues en casos de más de 2 semanas de duración, con mala evolución, casos en los que haya afagia, dificultad de deglución por una inflamación posiblemente de la amígdala lingual, que también puede obstruir la vía aérea, y en faringoamigdalitis donde sospechemos un proceso neoplásico como un linfoma. También en complicaciones locorregionales, claro, como son los flemones y abscesos periamigdalinos, los adenoflemones e infecciones del espacio retro y parafaringio. Entonces, ¿cuándo haremos la derivación diferida? Pues se indicará la amigdalectomía en amigdalitis aguda recurrentes que cumplan esto: 7 episodios o más en el último año, 5 episodios al año en los últimos 2 años y 3 episodios al año en los últimos 3 años. Cada episodio de estos debe cumplir al menos un criterio: exudado, fiebre, adenopatías, cultivo positivo. Entonces, cuando nos enfrentamos a la decisión de si operar o no operar a un paciente, tenemos que tener constancia de que haya cumplido un tratamiento antibiótico adecuado en sus episodios. Además, se ha observado que la frecuencia de los episodios con el tiempo disminuye, entonces podemos plantearnos, según el caso, esperar y ver cuál es la evolución. Pero en todos los casos la indicación tiene que ser individualizada. Aquí vemos un posoperatorio. Estos son los lechos amigdalares después de la amigdalectomía con fibrina. También es indicación de amigdalectomía un absceso periamigdalino repetido. 2 abscesos, amigdalectomía. La adenitis cervical recurrente, en la que hay inflamación de las adenopatías cervicales, fiebre y malestar general, de más de 3 días de duración, en relación con la ausencia de infección respiratoria baja y la existencia de amigdalitis aguda, con la misma frecuencia que hemos dicho que para los episodios de faringoamigdalitis. Como conclusiones, la etiología más frecuente es la viral. Entre las causas bacterianas, el estreptococo. Se tiende al sobrediagnóstico y a la sobreprescripción de antibióticos. Para ayudar al diagnóstico nos ayudan las escalas. El test de diagnóstico rápido se debe utilizar según unos criterios y se recomienda utilizar cuando el paciente presenta más de 2 en la escala Centor. El antibiótico de elección es la penicilina V y la amoxicilina clavulánico se usará en las recurrencias. Volvemos al gráfico y vamos a hablar ahora de las amigdalectomías por el conflicto de espacio. En el SAOS del niño. Entonces, el SAOS es la obstrucción completa, apneas, parcial, hipopneas, recurrente de la vía aérea superior durante el sueño, en la que persiste la actividad de los músculos respiratorios y el diafragma y un reducido o ausente flujo aéreo con desaturación. Esto provocará microdespertares y fragmentación del sueño. No está despistado. Sigue.
Entonces, últimamente esto ha evolucionado mucho y han salido diferentes clasificaciones. Entonces, una de las clasificaciones de los trastornos respiratorios del sueño más actual sería esta, en la que tenemos desde el ronquido al síndrome de resistencia de la vía aérea superior, en el cual hay una leve disminución del flujo aéreo, el síndrome de hipopnea obstructiva del sueño, en el cual ya hay una reducción de entre el 30 y 50% del flujo aéreo durante más de 10 segundos, y el SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el cual existe una ausencia completa del flujo aéreo durante más de 10 segundos. Comentar que el ronquido simple está presente en el 10% de la población. La incidencia de SAOS es del 3%, y que tenemos que tener en cuenta que el ronquido es una de las alteraciones respiratorias más habituales que tenemos, pero no todos los niños que tienen ronquido tienen SAOS. Así que hay que aprender a diferenciarlo, los ronquidos, los niños con ronquido, de los niños con SAOS, que suelen ser polisintomáticos. Entonces, las causas de los trastornos respiratorios del sueño son muchas. La más habitual, la hiperplasia linfoide faríngea, la hipertrofia adenoamigdalar. Pero también tenemos otras, la obesidad, el trastorno neuromuscular. En niños con síndrome de Down, por ejemplo, existe una hipotonía de los músculos de la faringe que hace que se colapsen cuando haya un poquito de presión negativa. La alergia, pues tendremos niños que con alergia tienen más edema en la mucosa nasal y secreciones que también obstruyen. Y también podemos tener alteraciones craneofaciales que provocan alteraciones en la estructura anatómica de la vía aérea superior. Entonces podemos con esta tabla diferenciar resaltar las diferencias entre el SAOS del adulto y del niño. En el adulto el ronquido puede ser intermitente, pero en el niño es más continuo. La respiración oral es más característica del niño. Los adultos con SAOS suelen asociar obesidad, en los niños es poco frecuente. El retardo estaturoponderal se produce en los niños. Existe en los adultos mucha hipersomnia diurna, pero en los niños no es tan marcada. En los adultos sí hay predilección por el sexo, porque es más habitual en los hombres. En los niños el evento obstructivo más habitual es la hipopnea, sin embargo en los adultos es la apnea, el flujo obstruido totalmente. Los despertares en los niños son poco frecuentes, pero en los adultos son más frecuentes. Y en los adultos se tratará con CPAP en la mayoría de los casos, y en los niños con cirugía. Entonces, la fragmentación del sueño y la hipoxia intermitente son la causa de todos los efectos negativos que tienen los trastornos respiratorios del sueño. Los mecanismos que producen estas alteraciones implican múltiples vías, sobre todo el estrés oxidativo y la inflamación sistémica. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de los trastornos respiratorios del sueño? Alteraciones del desarrollo estaturoponderal, complicaciones cardiovasculares, alteraciones de la conducta y neurocognitivas, alteraciones del desarrollo dentofacial, enuresis. ¿Por qué se producen alteraciones del crecimiento? Pues porque durante la noche ocurre un mayor consumo energético, porque se consume más energía con el esfuerzo respiratorio. Existe disminución del apetito, disfagia, porque para estos niños a veces es difícil tragar y respirar al mismo tiempo. La hipoxemia y la acidosis respiratoria producen alteraciones a nivel central, y destacar que se produce una disminución de la liberación de la hormona de crecimiento y una mayor resistencia a nivel periférico. Respecto al desarrollo dentofacial, está afectado por la alteración de la hormona de crecimiento, las apneas y la respiración oral. Todo esto produce esta serie de anomalías dentofaciales que a su vez empeoran el trastorno respiratorio del sueño.
También tenemos alteraciones cardiovasculares. La obstrucción de la vía aérea durante el sueño provoca apnea. Esta apnea provoca aumento de la resistencia. Además, tenemos hipoxia. La hipoxia provoca policitemia e hiperviscosidad de la sangre. Y todo esto provoca el aumento de la presión arterial pulmonar y el cor pulmonale. Las alteraciones de la conducta. Se multiplica por 3 la frecuencia de las alteraciones de la conducta y de la atención. Todo esto repercute en el aprendizaje de forma muy importante, además del desarrollo social y académico. Entonces, los trastornos respiratorios del sueño pueden producir alteraciones que conlleven secuelas permanentes sanitarias, sociales y económicas. Por eso hay que tratarlos precozmente. Entonces, es muy importante al hacer la historia clínica preguntar por todos estos signos y síntomas. Ronquido habitual. Consideramos habitual pues más de 3 noches a la semana sin que en ese momento esté enfermo. Si existe respiración oral o limitación del flujo nasal, si hay un sueño agitado con muchos despertares nocturnos, si hay aumento del esfuerzo respiratorio durante el sueño, si hay pausas respiratorias que los padres puedan ver. A veces nos ayuda mucho decirles a los papás que los graben en vídeo y nos lo enseñen. También estos niños adquieren posturas anómalas durante el sueño, como la hiperextensión cefálica, tienen una sudoración profusa, parasomnias, terrores nocturnos, pesadillas, presentan enuresis nocturna y ya de día son niños irritables, están muy cansados, a veces somnolencia y pueden presentar rinolalia y voz gangosa. Respecto al examen físico, tenemos que valorar el peso, la talla, la presión arterial y cómo es la respiración, si es oral o nasal, si existen anomalías craneofaciales y neuromusculares o si hay malformaciones de la pared torácica. A nivel nasal, el tabique, los cornetes, la mucosa, si existe una rinorrea, y a nivel oral, si existe maloclusión dental, muy importante, la relación de la lengua con la vía aérea, pues, si obstruye o no, la forma del paladar duro y el blando en relación a la úvula, si es ojival o no, y sobre todo el grado de hipertrofia amigdalina. Para clasificarla también tenemos varias escalas, por ejemplo la de Brodsky, en la que de 0 a 4 tenemos que en 0 no vemos las amígdalas, 1 asoman un poquito detrás del pilar anterior, en el grado 2 está entre el 25 y el 50% de la obstrucción del ancho del espacio de orofaringe, en el grado 3 está entre el 50 y el 75% y en el grado 4 ya casi se tocan. O se tocan. Es importante comentar que la utilidad de la radiografía lateral de Kabum no nos va a predecir el grado de obstrucción real, así que en realidad no estaría indicada su realización. Es importante la nasofibroscopia flexible que realizamos en nuestra consulta, porque nos va a ayudar a ver pues, cómo están las fosas nasales, si existe hipertrofia adenoidea, la obstrucción que provocan las amígdalas a nivel posterior en relación al espacio faríngeo. Y hay que indicarla siempre cuando no tengamos otra explicación que explique la obstrucción, o incluso aunque tengamos otras, pues para ver exactamente cómo está esa zona. Entonces, el gold estándar para el SAO sería la polisomnografía. Registra los parámetros neurofisiológicos y cardiorrespiratorios del sueño del niño, pero solo en un 10% de los niños operados de adenoamigdalectomía se les ha hecho una polisomnografía. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos poca accesibilidad a ella, es muy costosa, hay mucha presión asistencial y hay pocos técnicos y laboratorios donde la hagan, y además tampoco hay unos criterios estandarizados para la correlación entre la clínica y los resultados de la polisomnografía en niños. Entonces,
El tratamiento es quirúrgico en casi todos los casos, con la resección de amígdalas, adenoides o amígdalas parciales, bueno, en cada caso es diferente según la patología del niño. Y está demostrado que la cirugía tiene muy alta efectividad y resuelve los trastornos respiratorios y todos los efectos negativos que hemos comentado. Algunos parcialmente y otros completamente. Entonces, ya para terminar, comentar un par de cosas que también son indicación de amigdalectomía. Dentro de las indicaciones absolutas tendríamos el tumor maligno, claro. Tradicionalmente, siempre que existía una asimetría unilateral de una amígdala, directamente se hacía la resección quirúrgica. En la actualidad esto ha perdido un poco de validez y tendemos a hacer esto. Primero una valoración clínica y, si no hay datos de gravedad, un periodo de observación inicial. Sí, claro, si asocia factores de riesgo, entonces pues directamente vamos a la amigdalectomía. Factores como una úlcera en la amígdala, que exista odinofagia, disfagia, otalgia, adenopatías cervicales o inmunodeficiencia y síntomas B como la sudoración nocturna, picos febriles o hepatosplenomegalia. Últimamente se ha descrito, muy importante, el síndrome FAPA. Afecta a niños en general menores de 5 o 6 años y se caracteriza por episodios de repetición en los cuales tenemos fiebre, adenopatías, faringitis y aftas orales. Estos niños durante estos episodios no responden, los cultivos son negativos, no responden a antibiótico, claro, no responden tampoco a antiinflamatorios, solamente responden en estos episodios a corticoides. Y en los últimos estudios comentan que está indicada la amigdalectomía porque se ha demostrado la remisión del cuadro en el 90% de los casos después de realizarla. Y esto es todo. María ha preguntado a Carmen del Pozo que si podías poner la diapositiva de los criterios de derivación a urgencia. Pues lo repito, en casos en los que haya una evolución de más de 2 semanas tórpida, cuando tengamos mucho componente inflamatorio que nos tiene al paciente en afagia, porque de la devolución, cuando tengamos la sospecha de la existencia de una faringoamigdalitis lingual, que puede ser una situación muy grave si limita la vía aérea, y cuando, claro, pues sospechemos algo neoplásico. Y luego, las complicaciones, esto es muy habitual, abscesos periamigdalignos y flemones, como vemos en este caso, que se produce una asimetría del velo con una protrusión hacia línea media, la úvula está desviada al lado contralateral. Lo que hacemos en estos casos es realizar una punción para ver si efectivamente hay acúmulo de pus en esa zona y realizamos una incisión para el drenaje. Los adenoflemones, adenopatías que se complican, y luego pues, las más graves que pueden dar lugar incluso a mediastinitis, las infecciones del espacio parafaringio y de retrofaringio, como esto que tenemos aquí, que es un absceso parafaringio. Asocian una clínica muy llamativa, otras veces menos. Sabiendo que los adenoflemones cervicales, como es Sí. de la foto que tienes ahí, son relativamente frecuentes, ¿cuánto tiempo esperarías a enviarlo a urgencias? Porque son relativamente frecuentes y suelen aparecer. Entonces, pues yo creo que me guiaría un poco por la sintomatología del paciente y por la exploración. Por ejemplo, aquí lo que he puesto es, se ve, hay mucha hiperemia, está bastante afectada la paciente y, hombre, yo ante un caso como este lo mandaría inmediatamente. Si es una adenopatía
que simplemente tiene un tamaño grande, es palpable y lleva unos días de evolución, pues no. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Las amigdalitis de repetición, has puesto ahí una serie también de por años y por número, ¿no? Esto es muy importante. Esto dices. Si responden bien, a pesar de eso, si responden bien a los antibióticos, también sería indicación el cuadro. Sería indicación también, no, la anterior, esta. Aunque responda bien a los antibióticos, ¿serían indicación también de amigdalectomía? Sí, claro. Y si la persona tiene, vamos a poner los 35, 37 años, que ya está entrando en ese segundo ciclo de que posiblemente con los años ahí vayan es donde desapareciendo. Aplicamos lo de que ponemos al final de cada caso, hay que individualizar el tratamiento y valorar, pues esperar en unos 6 meses en la mayoría de los casos, sobre todo si tenemos 7 episodios en el último año, muchas veces son muy seguidos, entonces en esos casos conviene esperar unos meses por ver si ya remiten los episodios. María, yo tenía la duda. Si llegara al punto de las micro, que no se ve. Sí. Sin llegar al punto de las apneas claras de más de 10 segundos, ni en el niño roncador, sí, que muchas veces se junta con la hipertrofia de la idea. Claro. ¿Dónde está el punto de la cirugía? Es que, claro, niños roncadores tenemos un montón. Entonces, claro. Por eso he explicado todos los efectos secundarios de cuando existen las apneas, que son todas estas cosas que hemos explicado, que podemos valorar con la exploración física, la clínica, y también sí que es muy útil lo que comenté de grabarlo en vídeo. Porque claro, muchas veces pues no podemos fiarnos, hay padres que no le dan importancia, hay otros que le dan mucha importancia a que haga un poco de ronquido simplemente, entonces la verdad es que pues eso, no hay algo, lo que tenemos que valorar es en conjunto todo. También es muy importante la conducta del niño, observarlo, por ver si hay ya alteraciones de la conducta y de la atención, que es una cosa que a veces pues... Es que aquí no tenemos polisonografía. Ah, no, ya, sí, lo sé. Sí, no, sí, es que además, bueno, sí. Gracias. Nada. El miércoles pasado enseñó Bernardo una cosa que luego creo que se os olvidó decir al final del tema. Es sobre el empleo de los vídeos y de la cámara de fotos, con los nistagmus, por ejemplo. Muy importante. Que muchas veces claro, que no se aprecia. Que se graben. Normal, y que grabando se puede luego apreciar, poniéndolo a velocidad lenta, efectivamente. Claro, ahí podemos ver, o incluso sin que sea velocidad lenta, vemos cómo es el nistagmo y hacia qué lado bate. Eso ya nos da un montón de información. Te puede ayudar mucho. Muchísimo. No, yo siempre le digo a los pacientes que si pueden, si están con alguien, porque a veces están tan mal que no pueden ellos mismos, pues que se graben los ojos. Pon la siguiente lista. Es que esos episodios, que comentes esto, lo que tiene que cumplir cada episodio. ¿Vale? Pues tenemos que tener el exudado amigdalar, la fiebre mayor de 38 grados, linfadenopatías cervicales, esto antes no he comentado, lo de anteriores, porque bueno, las anteriores puede que se relacionen un poquito más con el estreptococo y que haya un cultivo, claro. Eso. Que nosotros comentamos mucho que es muy interesante por vuestra parte que realmente apuntéis los episodios claros y que nos remitáis muchas veces porque a veces van a veces no veis todos los episodios, sino que los ven en urgencias y tal. Es muy importante que se apunten realmente y que se apunten los episodios que se tienen, el tratamiento, que no funciona, nada, yo tengo muy buena voz. El tratamiento que se ha realizado, el número de días en el que se ha dado el antibiótico.
Y sobre todo eso, que vengan, no solamente que los padres tengan un registro, pero más interesante es que el registro sea vuestro, porque los padres interpretan como que es una amigdalitis pultácea cualquier cosa que luego realmente no es. Entonces es muy interesante para esos criterios de la amigdalectomía que los números de episodios sean lo más exacto posible de amigdalitis pultáceas, no de faringoamigdalitis víricas. Por eso es muy importante que vosotros llevéis un registro muy importante y que los padres también colaboren en ello. Pregunta. Raúl. Sí, me oís, ¿no? Sí. Mira, Carmen del Pozo nos dice: hay textos que dicen que el niño con test rápido negativo tiene que someterse a cultivo obligatorio. ¿Es así nuestro medio? Nosotros no lo hacemos. Si es negativo, tratamiento sintomático. Es que nosotros no hacemos el test, o sea, no lo he comentado porque existe y porque está en las guías, pero la verdad es que no lo tenemos. Es que las guías recomiendan que el test rápido se Claro. haga en países donde la prevalencia y la incidencia de la amigdalitis es muy baja. A vosotros no os llegarán las amigdalitis, os llegarán las amigdalitis. Claro. No, el problema que hay es que te pueden llegar un gran número de pacientes con el diagnóstico de faringoamigdalitis de repetición para ser intervenidos de amidalectomía, y cuando los historias un poco, pues resulta que no es así, que no cumplen los criterios. Por eso insistir en lo que está diciendo María, ¿no? Agustín, ¿tú qué querías preguntar? Había sido Pinar, ¿no? ¿Qué fue Pinar? Damos muchísimos antibióticos sin más, porque va una madre con el crío a la consulta. Pinar, es que ¿sabes lo que pasa con lo del micrófono? Insistimos porque los que están... Se lo pierden. Se lo pierden la pregunta. Y... Acercárole. Acércatelo, Pinar. Los vemos en la consulta y les damos el ibuprofeno. Al día siguiente te vuelven a la consulta y les damos el ibuprofeno. Y luego por la tarde van a la urgencia Y le dan el terminan antibiótico. con el antibiótico. O simplemente a lo mejor no les hemos dado, nosotros sigue con el antiinflamatorio, se van por su cuenta a la urgencia, al hospital y vienen con el antibiótico. Por eso hay que concienciar al propio paciente o a los padres, si son niños, para que se den cuenta de que el antibiótico no es la solución en muchos casos. Yo tengo algunas madres que después de habérselo explicado muchas veces se dan cuenta y dicen, jo, pues es que es verdad, ahora no le damos el antibiótico y le dura menos o igual, y una vez que lo entienden, pero bueno, claro, es que es un trabajo... También hay que tener en cuenta, yo creo que el por qué tratar la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico en el grupo A es por las consecuencias tan graves que tiene. En el mejor caso de utilizar todos los criterios de Centor, has dicho que estaba aproximadamente en un 50-55% Exacto. las posibilidades de acertar. Entonces, ante la posibilidad de una fiebre reumática, bueno, pues eso de que hay que ser también muy restrictivos con el antibiótico, pues hay que pensárselo un poco, ¿no? Es decir, no es el dolor de garganta con eritema y que te encuentres un poco mal y darle un antibiótico, una cosa claramente viral, pero ante la duda, yo creo que no pasa nada por dar penicilina, vamos. ¿Pero qué problema tendría el test de diagnóstico rápido? ¿Que es muy caro o es que qué problema tiene? Porque El test de diagnóstico rápido es más caro que el cultivo. Pero con eso se evitaría el problema de la tesitura siempre de ser Es que tampoco su sensibilidad y especificidad en sitios... Claro, los valores, los que sabéis de eso, los valores predictivos en función de la prevalencia de la enfermedad, bueno, pues tienen una variación, ¿no? Cuanto mayor es la prevalencia, quizás con sensibilidades y especificidades altas el valor predictivo positivo sería más alto. Pero yo las últimas guías, hay una que es del año 2016, es de los alemanes y es francamente buena, y no recomiendan, por la especificidad y la sensibilidad que tiene y su valor predictivo, el test de detección rápida del estreptococo. Aparte de que tiene una ¿cómo se llama eso? Me parece que era la delta, ¿no? De la variabilidad que hay interobservador a la hora de realizar la prueba también es muy alta. Claro, como la realices al tomar el cultivo, Claro. por lo que he leído,
Es muy importante no tocar la lengua, no tocar la mucosa yugal, que no se contamine con otras zonas de la cavidad oral. Claro, varía según quien haga la prueba el resultado. Aunque es bastante sensible. Incluso el mismo hisopo, ¿no? Con que tomes la muestra, la calidad del hisopo también está demostrado que si es de nylon o si es de algodón, pues varía la capacidad de la muestra. Es decir, no sería como hacer un monosticón y decir ¿es mononucleosis o no lo es? ¿No? Parece ser que en lugares con alta prevalencia no tiene tanta importancia y es más, y no se recomienda el empleo. Y es lo que te decía María, yo creo que lo que decías tú, del tratamiento diferido. Lo que pasa es que tienes la misma con el cultivo del estreptococo, ¿no? Que depende cómo el microbiólogo lo lea. También hay una relación personal, si crecen las dos primeras líneas, es un... María, otra pregunta de aquí del chat. Rosa María Fernández Santa Teresa dice, ¿el tamaño de adenoma... perdón, espera, ha bajado un segundo la pregunta, espera un segundito. ¿El tamaño del adenoma condiciona el tratamiento antibiótico? Adenopatía, perdón, sí, adenopatía. Las adenopatías más dolorosas y más grandes tienen más relación con que sea bacteriano. Es uno de los criterios. Pero claro, no puedo decir, tiene adenopatías, es bacteriano. Es uno de los criterios. Pues muchas gracias.